Le agradezco a Ramsés Pech que la llamada. Él es analista de la industria, energía y economía. Y muy buenos días, Ramsés. Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Saludos. Oye, Ramsés, viste un artículo precisamente que acabas de escribir acerca de cómo bajar el costo de las energías, de la gasolina, etcétera. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, lo que hay que explicarle al público es lo siguiente. A ver, el precio de los combustibles anteriormente dependían mucho de los costos que incurría Pemex en su momento. Y esto cuando ocurría Pemex en su momento, me refiero que él tenía que absorber todos los costos de producción, todo lo necesario para poder mover cada uno de los combustibles a lo largo del país. Y esto es importante antes de la reforma porque muchos de estos costos no se reconocían a la empresa productiva del Estado. Por lo tanto, hoy en día, con la reforma energética, hay una cosa que se llama, por el robo de combustible, que se llama costo de transferencia. Y ese costo de transferencia indica el dinero que está perdiendo Pemex por el robo del combustible. Y este se adiciona a partir del año 2017 cierta cantidad de centavos por cada litro que se está despachando en las estaciones de servicio, que son centavos. Ahorita está fluctuando y va a fluctuar entre 15 a 20 centavos. ¿Cuál es la otra condicionante para bajar el precio del combustible ante estos costos incrementales que se están teniendo? La otra es tener combustibles que puedan tener una mejor calidad. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes una mejor calidad en tus combustibles, vas a tener una mejor combustión en los motores y por lo tanto el rendimiento por cada litro que tengas por kilómetro recorrido va a ser mayor y por lo tanto vas a dejar de gastar una cantidad de combustibles que anteriormente no estabas realizando con un combustible de no buena calidad. El otro es el tipo de aditivos que tú puedes adicionarle. En nuestro país hoy tenemos algo muy importante, pues con el COVID-19, la calidad de aire va a depender mucho de cómo se realice la combustión de materiales, de las materias primas como pueden ser combustible, gas natural y todo lo que se refiere para generar energía. Por lo tanto, en los combustibles hoy en día existe algo que se llaman oxigenantes. Y los oxigenantes lo que hacen es ayudar a tener, valga la redundancia, el oxígeno necesario que se requiere para tener una combustión completa. Por ejemplo, en la península de Yucatán, en Campeche, Yucatán y en Quintana Roo, tenemos una combustión casi completa porque tenemos una mayor cantidad de oxígeno en el aire comparada con la Ciudad de México, que está a más de 2.200 metros. En zonas metropolitanas como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que la densidad de carros es mayor, esto hoy en día está limitando la calidad de aire y por lo tanto el aire que se está utilizando para la combustión entre los motores en estas ciudades está por demás que no tiene la misma cantidad de oxígeno que tenemos en la península de Yucatán. Entonces, lo importante es cómo podemos bajar el precio del combustible es simplemente mejorar la calidad de los mismos con y aprovechando las tecnologías que hoy tenemos, como son los oxigenantes, que pueden utilizarse para esto. Oye, esto es muy claro, pero además para nosotros que estamos en la península creo que es mucho más favorable, ¿no? La segunda opción es muy buena. Sí, y es muy bueno porque en la península tenemos hoy en día que vamos a tener, por ejemplo, lo del Tren Maya, que vamos a tener, que Claro. todavía no sabemos con qué va a ser el tipo de combustible. Sabemos que no va a ser muy alta la contaminación, pero al tener una mayor cantidad de movilidad en la península, muchos de nosotros nos vamos a tener que estar utilizando el carro para desplazarnos, o su caso el tren. Yo te comento, mi papá de Silvache, Campeche, y yo me acuerdo cuando estaba el tren que recorría el Camino Real, te subías en el tren y te ibas de Campeche a Mérida y te ibas sin ningún problema. Pero hoy en día la necesidad de estar más rápidamente te dice que tienes que tener un vehículo. Otra cosa importante que hay que tener, por ejemplo, en la península, hoy tenemos los parques eólicos que se están hoy en día inaugurando. Tenemos la planta en Mérida que el presidente comentó que se iba a hacer la conversión de la planta de combustible que tenemos allá en Mérida a gas natural. Todo esto se necesita dinero y sobre todo tecnología. Es importante entender que el presupuesto del año 2021 está limitado para la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, le retiraron casi entre un 12 y un 18% en general y en la parte de generación un 9%. ¿Esto qué tiene que ver con los combustibles y la generación de electricidad?
que si nosotros queremos volver a carros eléctricos, que por ejemplo en la ciudad de Mérida, en ciertas plazas he observado que ya hay cargadores para carros eléctricos, va a depender mucho de cómo se genera la electricidad, si con carbón, con combustóleo o con gas natural. Y es ahí donde tendrás que preguntarte como usuario y consumidor es cómo se está generando esa electricidad. A lo mejor pudiera ser más perjudicial metiéndole el coche eléctrico que si fuera nada más combustible, ¿no? Sí, y el combustible, por ejemplo, ya hemos visto, por ejemplo, en Mérida, Campeche y en Quintana Roo para recorrer, a veces son distancias largas, cuando quieren irse de Mérida a Cancún o de Mérida a Ciudad del Carmen o a Campeche, pues son distancias que tienes que recorrer. Entonces, hoy lo importante es que los vehículos eléctricos ya están teniendo una mayor cantidad de kilómetros por cada carga que se tiene de electricidad, pero un gran problema tenemos todavía nosotros en la península. Nuestro poder adquisitivo todavía no nos podría alcanzar a comprar un carro eléctrico de esa magnitud. La población sería un mínimo. Entonces, lo importante que se podría hacer en la península, y eso sí sería un factor importante, y creo que se podría hacer como un plan, si existen programas sociales que se llaman, que te dan créditos a la palabra, ¿por qué no ayudar hoy en día, por ejemplo, a las empresas pymes que tienen hoy en día un problema de que sus clientes ya no van a las tiendas o no van a los comercios o los restaurantes, ya no tienen la misma cantidad de gente por las restricciones que se tienen? ¿Por qué no hacer un plan de enganche a la palabra en donde puedan darle facilidades de comprar vehículos que puedan consumir menor cantidad de combustible, menos emisiones, o en su momento dado darles una facilidades de enganche por parte del gobierno para poder comprar carros eléctricos si son utilizados dentro de la ciudad? ¿Y dónde podría provenir ese dinero? Del IEPS. ¿Por qué del IEPS? Porque del IEPS se recaudan casi 350,000 millones de pesos. ¿No podría tomarse un poquito de esa cantidad de dinero para poder ayudar a las pymes para que puedan, en dado caso que continuáramos con las restricciones del COVID-19, poder llevar sus mercancías, sus servicios y todo a la puerta de nuestra casa? No, pero además, como acabas de decir, en el caso de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, donde se hace mucho canvaseo, bueno, son empresas que necesitan irse al interior del estado y que el vehículo eléctrico les facilitaría muchísimo, ¿no? Sí, y creo que hoy en día, ante la contracción económica, creo que si en dado caso tenemos el Tren Maya en su plena fase en el año 2023 o 2024, cuando se vaya a iniciar, creo que debemos de empezar a prepararnos en la península, porque hoy en día también ya tenemos lo del el ducto de Mayacán, que ya va a ser su interconexión a partir del año 2021. Vamos a tener ya gas natural posiblemente de Estados Unidos. Y esto nos va a ayudar a incrementar la capacidad de generación, sobre todo en la península, cuando hoy el promedio que estamos consumiendo es de 2.200 megawatts por hora y solo estamos generando alrededor de 1.000. Es decir, tenemos un déficit de generación de electricidad del 50%. Entonces, hoy en día, la península de Yucatán creo que tiene la oportunidad, si nos ponemos todos de acuerdo, en hacer un programa en conjunto con los 3 estados para poder desarrollar infraestructura, fuentes de empleo y sobre todo un crecimiento económico, porque si no podemos decirlo así, la entrada de divisas como en el estado de Quintana Roo depende mucho del turismo. Esa es la parte fundamental del crecimiento de la península. Y también Yucatán depende mucho del turismo por las zonas arqueológicas. Entonces hay que ver que entre la reducción y las nuevas restricciones que van a haber en los hoteles no va a haber el mismo volumen. Entonces tenemos que buscar una nueva forma de que las pymes puedan tener sus productos, ya sea enviando a los hoteles, en los hogares o en los centros comerciales, que hoy en día ya no van a ser los centros como anteriormente teníamos a la población confinada, sino van a ser un poquito mayor restricción y esto va a limitar el número de gente. Oye, maestro, para concluir, te preguntaría, ¿qué crees que sea mejor, eólico o fotovoltaico? Las dos son buenas. No podemos decir que es mal ni una ni la otra. El inconveniente que tú tienes en la parte fotovoltaica es que tienes que tener una determinada de área que ya no vas a poder utilizar esa cantidad de terreno. Y la parte eólica, tienes que tener mucho cuidado en cómo orientas y dónde posicionas y tener las mejores condiciones en el parque eólico. Hay que entender, en el parque eólico se hacen estudios por lo menos de un año para determinar las velocidades que se tienen a 50 y 80 metros.
Y la parte solar va a depender mucho de la radiación que se tenga y el posicionamiento de la parte de esta infraestructura. Las dos son buenas. ¿Cuál es el problema? Que hay que explicarlo bien claro. Es, en nuestro país, la capacidad de transmitir la electricidad está limitada. Por eso ve las controversias que se tienen entre la Secretaría de Energía y diferentes organismos ambientales y todo lo que hoy estamos viendo. Pero técnicamente el inconveniente que tenemos es que desde el año 2014 no se ha invertido en infraestructura. Y te doy un ejemplo. Imagínate en tu casa que hay 10 casas que utilizan un transformador, pero de la noche a la mañana, en 2 años, ya hay más de 50 casas, pero no cambias el transformador. ¿Qué va a pasar cuando tú regresas de tu trabajo y todos prendemos la luz al mismo tiempo? Ese transformador pues va a tener un inconveniente y no va a poder ayudar a poder tener la electricidad. Eso está sucediendo en nuestro país. ¿Cuál es el problema que tenemos con la parte eólica y solar? Es que muchos de los proyectos donde están siendo instalados les queda lejos a donde el SENACE le está diciendo que pueden tener la interconexión. Y cada kilómetro de líneas de transmisión te cuesta alrededor entre 2 a 3 millones de dólares. Es decir, si pones una planta que te puede costar alrededor de 150 millones y estás a 50 kilómetros, más o menos te va a salir lo mismo de la infraestructura que tú quieres poner, por ejemplo, para un parque solar. Y ese es el inconveniente que se tiene hoy en día. No es un problema de la tecnología, es un problema de infraestructura en nuestro país que no lo vimos venir, y hay que dejar bien claro que el mercado eléctrico nuevo que conocemos en este país tiene apenas 5 años, no tiene más de 5 años. Lo anterior es que todo lo proporcionaba la nación vía las dos empresas estatales y hoy son empresas productivas del Estado. Muchísimas gracias. Le agradezco al maestro Ramsés Pech que nos haya acompañado el día de hoy. ¿Lo quieres comentar antes de irnos, maestro? Sí, que el presupuesto del 2021 nos dictamina que Pemex y Comisión Federal de Electricidad solo se les dio 850 mil millones de pesos, que es casi lo mismo del presupuesto del año anterior. En nuestro país, para tener un crecimiento por arriba del 2%, tenemos que basarlos en el crecimiento energético, a lo tanto se tendría que estar invirtiendo alrededor de 1.5 billones de pesos, en donde los 750 mil millones de pesos tendría que ser por la iniciativa privada. Es ahí la oportunidad en donde si hacemos un balance entre la inversión pública y privada, donde sí podemos estar por arriba del 2%. No haciendo esto, nunca vamos a llegar. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde la revista.